Buenas noches. El tema de hoy es medidas de tendencia central. Este es el último tema del primer parcial y de hecho es el último de las medidas descriptivas, siendo las medidas descriptivas la primera medida de tendencia central, que lo vimos la semana pasada, el lunes, medidas de posición, que lo vimos el miércoles anterior, y pues hoy cerramos con las medidas de dispersión. Aquí hay un problema, dice medidas de tendencia central y es medidas de dispersión. Ya lo voy a corregir, pero son medidas de dispersión. Antes de comenzar a hablar de las medidas de dispersión, siempre me gusta comenzar esta clase mencionando por qué son importantes las medidas de dispersión. Entonces, veamos un ejemplo sencillo con dos hogares. Tenemos la casa 1 y la casa 2. En la casa 1 tenemos a 3 muchachos que vinieron a alquilar a Tegucigalpa. Es un joven de 18, su hermano de 17 y su prima de 19. Son 3 jóvenes. En la casa 2 vive una señora de 45 con sus 2 hijos, un niño de 5 y otro niño de 4 añitos. Entonces, ahora quiero que calculemos cuál es la edad promedio en ambos hogares. Recuerden, para calcular el promedio se suman los datos y se divide entre la cantidad de datos que hay. ¿Me ayudan en casa? ¿Cuánto es la edad promedio para la casa 1? $41. Haga primero la suma y cuando ya tenga la suma divide entre 3, que es la cantidad de datos que hay. 18. Ok, ahí sí. Ahora calculemos la edad promedio para la casa 2. 18. Ok, perfecto, gracias. Bien, entonces ahora imagínense, en este caso nosotros tenemos la edad promedio en ambas casas, que es un indicador que vamos a utilizar nosotros para la toma de decisiones. Cuando estamos ya trabajando en el mundo real, muchas veces lo que vamos a tener es simplemente eso, el indicador. No vamos a tener acceso a las bases de datos con la información completa, como en este caso que estamos viendo las edades de cada uno de los miembros. Usted normalmente lo que va a tener es, por ejemplo, que le van a decir la edad promedio es de tanto, o el salario promedio es esto, o el gasto promedio es este, el valor promedio de la gasolina es este. O sea, solo le van a dar ese número. No va a tener usted acceso a toda la información. Ahora imagínense que ustedes están trabajando con Ticketmaster o una agencia de eventos y la idea es que quieren vender boletos para un concierto de música urbana. Viene que Karol G, que viene Bad Bunny y viene Nodal y el que usted quiera. ¿En cuál casa creen que van a vender más probablemente los boletos? ¿En la casa 1 con los jóvenes universitarios o en la casa 2 donde está la señora con sus 2 hijos, con sus 2 bebés? En la casa 1. En la casa 1, ¿verdad? Eh, pero el detalle está que usted la información que va a tener es únicamente esta. A usted le van a decir, en esa locación la edad promedio es 18 años y en esta locación la edad promedio es 18 años. Con eso nosotros nos imaginamos que el grupo es parecido a este, el de la casa 1. Si la edad promedio es 18 años, nos imaginamos pues que son jóvenes, pero vemos que no necesariamente. A veces puede ser que lo que tengamos son números que no coinciden con el promedio. Hagamos un poco más de análisis. En el caso de la casa 1, los números están cerca entre ellos
o están alejados entre ellos? Cerca. Cerca, están cercanos. Y en el de la casa 2, ¿estarían cercanos entre ellos y el promedio o estarían alejados del promedio? Alejados. Alejados, ok. Entonces, aquí radica la diferencia. Cuando los valores están cercanos entre ellos y están cercanos, van a estar cercanos al promedio, y ese promedio nos sirve para tener una idea de cómo es ese grupo. Si ya yo sé estos dos datos, estas dos informaciones, sé que la edad promedio es 18 años y que los datos están cercanos, entonces yo sé que van a ser un grupo de jóvenes y puedo destinar fondos para ir a moverme hacia ese lugar y promover los boletos para el concierto de música urbana. Como sé que son jóvenes, yo digo, ese es el grupo focal que ando buscando, entonces invierto en lo que son publicidad, invierto en las edecanes, invierto en banners, invierto en llevar música, en llevar volantes y todo eso que además es dinero, es tiempo, es logística. Yo espero que me sea retribuido en vender bastantes boletos porque lo estoy llevando a un grupo de jóvenes. Mientras que acá, yo miro que la edad promedio es 18 años, pero que los datos están alejados. Entonces yo digo, no, este número, aunque sí es el valor que yo ando buscando, que sean jóvenes, realmente ese número no representa a mi grupo, como lo vemos acá, porque los datos están alejados de ese número. Entonces, para poder hacer una toma de decisiones correcta, y en este caso invertir en llevar a todo a esta gente, los edecanes, la música, el DJ, para vender boletos, lo voy a invertir acá y acá no. Necesito las dos informaciones para poder hacer una toma de decisiones correcta, para poder decidir si me conviene o no me conviene invertir el dinero y el tiempo en llevar todo ese programa para la venta de boletos. Entonces, vamos a ver que esas medidas de dispersión son las que nos van a decir esta información de acá. Cuán cercanos o cuán alejados están los datos del promedio y entre ellos. Pasemos ahora sí al PDF. Hablemos sobre qué es eso de las medidas de dispersión. Pues vamos a tener que los datos van a tener un grado de dispersión que puede ser pequeño o que puede ser grande. En el caso que los datos tengan una menor dispersión, o sea que estén poco dispersos, estén poco separados, los puntos o los datos van a estar así, alrededor de un número, y ese número va a ser el promedio. Van a estar la mayoría o la mayor concentración alrededor del promedio. Mientras que cuando los datos tienen una mayor dispersión o mayor separación, están más dispersos, están más separados, vamos a ver que aunque calculemos el promedio, voy a tener datos bastante alejados, como era el de la señora de 45 años, que está alejada de 18 años, que era el promedio, y los bebés de 5 y de 4 años, que están alejados del promedio, que es de 18 años. A nosotros nos conviene que tenga menor dispersión los datos, porque significa que el promedio los representa bastante bien a todo el grupo. Si hay una dispersión grande, si hay una varianza entre los datos que sea grande, ese promedio no nos va a representar al grupo porque van a haber bastantes valores alejados de ese número. ¿Cómo podemos entonces medir eso de cuán dispersos están? Acá en el ejemplo que estábamos viendo al inicio, es fácil verlo, ustedes lo pudieron hacer al ojo, porque tenemos poquitos datos. Teníamos apenas 3 datos en la casa 1 y 3 datos en la casa 2.
Pero la realidad es de que cuando nosotros lo estemos enfrentando en el trabajo, lo que nos vamos a tener es poblaciones bastante grandes. Imagínese que usted está trabajando con niños y quiere alejarlos de las maras o de las pandillas. Ese es su trabajo, ir a las colonias y darles actividades a los jóvenes para que se alejen de las pandillas. Usted va a tener una cantidad enorme de jóvenes. De repente va a trabajar con cientos de miles de jóvenes y no va a poder distinguir rápidamente si los datos están muy dispersos o poco dispersos. Va a necesitar una herramienta más específica o más especializada para medir la dispersión. La dispersión vamos a tenerla en dos tipos de medidas: las medidas absolutas y las relativas. Dentro de las absolutas tenemos lo que es el rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Y estas son las que nos sirven a nosotros para medir la dispersión en cálculos más avanzados, como por ejemplo en el tercer parcial, cuando veamos coeficiente, intervalos de confianza, vamos a utilizar lo que es la varianza, la desviación estándar, para medir el error y que poder hacer nuestros intervalos. Pero tienen un problema las absolutas, y es que necesitan como un contexto para que nosotros podamos ver solo el número, si la dispersión es grande o es baja. Entonces ahí entra el coeficiente de variación. Ya vamos a ver un poco sobre eso. Vamos una a una. Comencemos con el rango. El rango pues es sencillo, mide la amplitud y se obtiene con una resta. Usted va a restar el dato mayor menos el dato menor. Por ejemplo, aquí le dan una serie de números y le pide que calcule el rango. Pues el rango va a ser dato mayor, el dato mayor es 9, menos el dato menor es 4. Entonces 9 menos 4 es 5, el rango es 5. ¿Qué significa esto? Que entre más grande sea el rango, más separados van a estar los números. Y entre más pequeño sea el rango, pues menos separados van a estar los números. La desviación media, aquí se lo mencionan en el PDF, que lo voy a subir al campus a terminar la clase, pero esta no viene en examen y no vamos a hacer ejercicios de ella. Solo va a quedar ahí como información que pueden acceder ustedes en el futuro. Si nos va a interesar la desviación estándar o desviación típica, y nos va a interesar la varianza. Ambas van a representar lo mismo. Cuán dispersos pueden estar los datos, y entre más grande sea la varianza y la desviación estándar, significa que están más separados, y entre más pequeña sea, pues significa que están menos separados. Tienen unas fórmulas que vamos a ver acá. La desviación estándar de la muestra se representa con S cuando es una muestra y con sigma cuando es una población. Y tiene esta fórmula que se mira un poco compleja, pero ya vamos a ver que no es difícil. Y la varianza, pues, es simplemente la desviación estándar al cuadrado, ya sea en la muestra o en la población. Es la desviación estándar al cuadrado. Vamos a hablar sobre eso a través de un ejercicio. Aquí tenemos las mismas fórmulas. Vamos a tenerlas aquí a la vista para no estar moviéndonos al PDF, pero son las mismas. Bien, entonces tenemos para cálculo lo que es la varianza, la desviación estándar y el rango. Vamos a ver cómo calcular esas y luego cómo calcular el coeficiente de variación. A través de este ejemplo. El ejemplo dice, se entrevistó a 4 personas y se registró su edad. Y nos pide que calculemos todas las medidas de dispersión. Aquí tenemos las
4 edades. Tenemos una persona de 20, una de 23, una de 25 y una persona de 19. Ya aquí les tengo como los espacios para rellenar. Miren que vamos a necesitar 2 columnas y esto sale de esta fórmula de acá, donde ocupamos la X menos la media, ya sea la media poblacional o X menos X barra, cuando es la media muestral. La vamos a ocupar al cuadrado, entonces por eso tenemos este espacio, esta columna de acá, que es X menos la media al cuadrado. Eh, ¿Qué les había dicho que significa este símbolo? Que parece como una M acostada. Sumatoria. Sumatoria, perfecto. Significa que vamos a ocupar la sumatoria de estos números al cuadrado y eso lo vamos a dividir entre n-1 cuando es una muestra y entre n cuando es una población. Eso es básicamente la varianza, una división entre dos números. Pero vamos a ocupar esta sumatoria, entonces vamos a ocupar completar esta columna, por lo cual vamos a ocupar completar esta y para lo cual vamos a ocupar la media. Entonces, primer paso, pudiéramos para calcular la media, es ver cuál es la sumatoria de todos los datos. ¿Me ayudan? ¿Cuál es la sumatoria de las edades? La suma de todos los datos, ¿cuánto queda? 87. Perfecto, 87. Y ese es el número que vamos a escribir acá. Vamos a colocar también cuánto vale n. ¿Cuántos datos hay? 4. 4, ok. Ahora calculemos cuánto es la media. La media, si ustedes se acuerdan, es la sumatoria de los datos entre n. 21.75. Ok, sería dividir 87 entre 4. Y eso es 21.75, perfecto. Ahora sí, ya que tenemos la media, vamos a poder calcular esta columna de acá, que sería el dato menos la media. Entonces aquí vamos a colocar el dato que es 20 menos la media, que es 21.75. ¿Cuánto es 20 menos 21.75? Menos 1.75. Perfecto, negativo 1.75. Ahora hacemos lo mismo acá, sería 23 menos la media, que es 23 menos 21.75. 1.25. Perfecto. La siguiente es 25 menos 21.75. 3.25. Ok, y la última es 19 menos 21.75. Menos 2.75. Ok. Ahora hacemos la siguiente columna, que es elevar este número que aparece acá al cuadrado. En su calculadora usted va a encontrar la potencia del cuadrado, que es multiplicar básicamente el número por sí mismo. Por ejemplo, acá sería negativo 1.75 al cuadrado, que es lo mismo que negativo 1.75 por negativo 1.75. Queda positivo algo. ¿Cuánto queda?
No lo escuché, Eli. Ah, ok. Vamos a colocar negativo 1.75 al cuadrado. O sea, vamos a multiplicar este número por el mismo. Tres punto cinco. 3.0625 le queda. Es multiplicación, no es suma. Sí, eso me sale. Ok, ahora 1.25 al cuadrado. 1.5625. Ok, ahora 3.25 al cuadrado. 10.5625. Y ahora negativo 2.75 al cuadrado. 7.5625. Ok, ahora sí, ya que tenemos esa columna, vamos a colocar cuál es la sumatoria de esa columna. Entonces sumamos estos cuatro números. Veintidós punto setenta y cinco. Perfecto. Y este es el número que voy a colocar acá. Ok, entonces tenemos ahora que ya podemos calcular cuánto es la varianza. La varianza que se representa con s al cuadrado es igual a la sumatoria del x menos la media al cuadrado dividida entre n menos 1 cuando es una muestra y dividida entre n cuando es una población. Ok, en este caso, generalmente nosotros trabajamos con muestras. Entonces, lo más común es que lo que calculemos sea esto que está acá, es la fórmula con la muestra. Pero hay que tener cuidado porque pudiera salir en el examen que es una población y en ese caso se utilizaría esta fórmula de acá. Creo que para el examen les van a imprimir las fórmulas en el examen porque para este examen no se permite llevar fórmulas. Para el segundo creo que sí. Cualquier caso, si no, la fórmula me la pueden preguntar a mí y yo con gusto se las dicto. Bien, siguiendo entonces la fórmula de la varianza, va a ser la sumatoria, que en este caso es 22.75, dividida entre n menos 1. N vale 4 y le colocamos el menos 1. Entonces, divida 22.75 entre, abre paréntesis, 4 menos 1 y cierra paréntesis. Me sale 7.5833. Perfecto. Esa es nuestra varianza entonces. Y para obtener la desviación estándar, lo que se hace es que se saca la raíz cuadrada de ese cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso la varianza es 7.5833. Entonces vamos a calcular raíz cuadrada
de 7.5833. La raíz cuadrada en la calculadora aparece este símbolo, como una caja. Este símbolo así. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 7.5833? ¿Cuánto queda? 2.7537. Perfecto. Redondeo de cifras lo vamos a dejar como 2.75. Ok, entonces esa es nuestra desviación estándar. Y el rango, la fórmula de rango, pues es dato mayor menos dato menor. ¿Cuál es el dato mayor de todas las edades? El mayor, 20. 25. 25. Y le restamos el dato menor. ¿Cuál es el dato menor de todas las edades? 19. 19. Entonces 25 menos 19 es 6. 6. Perfecto. Ok, entonces ya ahí ya tenemos nuestras medidas de dispersión, que es la varianza, la desviación estándar y el rango. Y tenemos la siguiente interrogante. Entonces, ¿la dispersión es grande o es baja? ¿Cómo es eso? Pues aquí vemos los números, pero si usted se fija, no les di la interpretación. Y en esto es porque estas son medidas de dispersión absolutas. Se utilizan ampliamente en la estadística, las vamos a seguir viendo de hecho, porque las vamos a utilizar para otros cálculos, pero realmente lo que nos da es un número y no nos da un contexto. Y nosotros ocupamos un contexto para decidir si algo es grande o es pequeño. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Imaginémonos que el Banco Central le debe pagar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 100,000 lempiras. ¿Eso será mucho o será poco para el Banco Central de Honduras? 100,000 lempiras. ¿Qué dicen ustedes? Poco. Poco, ¿verdad? Para una institución como el Banco Central de Honduras, que maneja miles de millones de lempiras, 100,000 lempiras es poco. De hecho, lo tienen en caja chica. No ocupa pasar por mucho proceso para que lo paguen. Lo pueden pagar en la misma tarde que se les solicita. Ahora, la pregunta es, usted le debe a su tía 100,000 lempiras. ¿Eso es mucho o es poco para usted? Mucho. Mucho, ¿verdad? Acá, miren que es el mismo valor, el mismo número, 100,000. Pero decidir si es poco o es mucho, pues depende del contexto. Dependiendo del contexto de las instituciones grandes, como el Banco Central y la UNA, o personas naturales, como usted y su tía, ese número va a ser poco o va a ser mucho. Es lo mismo que sucede acá. Depende del contexto para decidir si es poco o es mucho. Entonces, para eso calculamos el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, la ventaja es que nos da un contexto. El contexto son los porcentajes. Y ahí, con los porcentajes, todos tenemos un contexto y todos vamos a coincidir. Por ejemplo, si ustedes se levantan en la mañana y mira que la carga de la batería de su celular es de 7%, usted dice que anda poca carga o mucha carga. Poca carga. Poca.
Y si al contrario, usted se levanta y mira que la carga de la batería de su celular es del 95%, ¿eso es poco o es mucho? Mucha carga. Mucha, ¿verdad? Mucho. Es una carga alta. Eso quiere decir que con los porcentajes nosotros no tenemos problema en ver cuánto es poco y cuánto es mucho. Entre más cerca esté de 0 es poco. Entre más cerca esté de 100 es mucho. Ya con eso, entonces veamos qué nos dice sobre los coeficientes de variación. Tenemos que acá la fórmula es esta. Ya sea para poblaciones o para muestras es la misma. Es desviación estándar dividido entre la media. En este caso son desviación estándar poblacional y media poblacional. Y acá pues tenemos desviación estándar muestral en la muestra y la media de la muestra. Lo divide y multiplica por 100. Aquí le dan unos pequeños ejemplos. Vamos a regresar a nuestro ejercicio y lo vamos a calcular. Entonces la fórmula nos dice que es desviación estándar 2.75 lo divide entre la media, que es 21.75, y lo multiplica por 100. ¿Me ayudan en casa? Doce punto 64. Sí, que con una cifra sería 12.7, ¿verdad? Redondeado. Ok, ahora sí, ya tenemos el coeficiente de variación y con este ya podemos hacer la interpretación. En vez del coeficiente de variación, ¿cómo es la dispersión? ¿Hay mucha dispersión o hay poca dispersión? Hay poca dispersión. Hay poca dispersión porque la dispersión tiene un porcentaje bajo. Ok, entonces en base a eso decimos que esa es la interpretación, que la dispersión es baja, los datos están cerca entre ellos y pues en efecto las edades andan bastante cercanas entre ellos y cercanas a la media. Este mismo proceso se va a seguir sin importar cuántos datos sean. Acá tenemos otro ejemplo que es el salario de 2 empleados. Miren que sin importar cuántos datos sean y qué números sean, podemos calcular siguiendo los mismos pasos, llenar esta columna, llenar todos estos espacios acá. Y tenemos la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación y el rango. En este caso, la interpretación de cómo son los salarios de la empresa es que como el coeficiente de variación es del 76.81%, la variación en el salario es alta porque el coeficiente de variación es alto. Aquí ya está programado para que sin importar qué números usted le coloque, se calcula automáticamente. Por ejemplo, yo puedo cambiar este valor por 100, bueno, por 12 y ya se calcula todo. Puedo cambiar este por 70 y se calcula siempre todo. O incluso puedo borrar números y se calcula automáticamente todo. Entonces, se los voy a dejar ahí para que ustedes puedan utilizarlo. También, miren que pueden, si están utilizando Excel, pueden calcular la varianza automáticamente. En este caso, tenemos la varianza muestral, que es con S, var.s, y la
y la varianza poblacional, que es var.p. La diferencia es si utiliza esta fórmula de aquí o esta fórmula de acá. Cuando es en una muestra, pues divide entre n-1, que sería 271. Y cuando es una población, divide solo entre n. O sea, 1988 entre 12, que le va a quedar 249, que es la poblacional. No pueden entonces utilizar estas funciones de Excel también, que son mucho más rápidas. El problema es que en el examen sería en papel, entonces van a tener que seguir este cuadrito de acá. Ok, con eso culminamos el tema de hoy. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Tienen el micrófono ustedes, me pueden hacer preguntas. Por mi parte sería todo. Buenas noches, licenciado. El tema que nos enseñó hoy va en el examen el pasado. Sí, va en el examen del jueves. Repásenlo hoy y mañana y si tienen dudas, lo podemos discutir en el repaso del miércoles, que vamos a tener toda la hora solo para contestar preguntas que ustedes me hagan. No sé si con eso contesto su duda. Sí, Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? No le. Ok, entonces aquí nos quedamos por hoy. Recuerden, mañana por favor hagan la prueba corta. Son 5 o 6 preguntas, creo. Y terminen la tarea, suban al campus y terminen el foro. Es solo participar, solo tiene que participar. Y ya con eso solo nos queda el examen del jueves y repaso el miércoles. Repaso vía Zoom. Pues que descansen y tengan feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches.